representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un Contigo más. Hoy no nos acompaña María Corina Machado, como diríamos aquí en el equipo, un Contigo sin ti. Pero aquí estamos como todos los martes en la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Oriana Urbina, Justo Navarro, Williams Perdomo y Jennifer Ávila, en los controles César González y en la música Euler Guillén. Además, recuerden que también nos encanta estar en contacto con ustedes, estar en sintonía, es parte de nuestro día a día y parte de lo que esta tribuna les permite, así que pueden comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto, enviando sus mensajes al 3456, que es igual a Dilo, y también a través de los teléfonos en cabina 0212-482-9750. De igual manera, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de RCR, en Twitter y Periscope, @RCR750, y para aquellos que nos sintonizan a través de la web, quienes están afuera, la diáspora, aquellos que están en su oficina o desde donde nos escuchen, o incluso si llega a haber cadena, pues pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, la radio que se ve. Quienes habla, Pedro Ruchurto, y me acompaña también en la conducción el día de hoy, Fabio Valentini. Muchísimas gracias, Pedro, y bueno, un nuevo placer estar hoy junto a ti conduciendo este Contigo, sin María Corina, pero acá presentes con invitados de lujo que hoy estaremos charlando de diferentes asuntos de interés e ilustración, me atrevería a decir, sobre los sucesos, los recientes sucesos que estamos viviendo como venezolanos, evidentemente el colapso que acelera la tiranía de Nicolás Maduro, pero también ciertos hitos y ciertas cosas que nosotros vamos a estar mencionando. Así es, para nadie es un secreto que se acelera la conflictividad en el país. Cada vez vemos, no solamente por la falta de servicios, sino por el hartazgo que existe ya frente a lo que es un clamor, digamos, es un clamor nacional ya frente al régimen y sobre todo frente a las mentiras. Ya no solamente es el descaro de salir cuando salen, cuando les da la gana de aparecer a decir mentiras, sino que ya sencillamente la gente no les cree, y además estamos viendo no solamente una represión despiadada, incluso por colectivos armados que pues tienen la orden incluso directa por parte del régimen de atacar y de salir a las calles, mientras vemos pues cómo la ciudadanía ha salido a exigir, entre otras cosas, no solamente servicios públicos, que es parte por supuesto de aliviar el problema, sino también libertad, y eso es muy importante, y vamos a estar conversando sobre eso, sobre todo porque además estamos viendo pues horas que son decisivas, y además estamos viendo hechos que nos preocupan, y además hay como mucha confusión por parte de lo que es la conducción política, y eso es parte de lo que queremos hoy reflexionar, porque hemos visto, bueno, un montón de declaraciones, van y vienen, pero al final de cuentas lo que estamos hablando acá es que estamos hablando de vidas humanas que están en riesgo, que se pierden día a día. Estamos viendo venezolanos que sencillamente no tienen oportunidad de pensar en un futuro porque este régimen los ha condenado a muerte. Y no es ineficiencia, esto ha sido intencional. Es un modelo que, anclado en la corrupción y en la mera intención de someter a una ciudadanía, pues nos ha condenado a muerte, Fabio. Completamente, Pedro. Y aquí, con esto último que tú mencionabas, también destacar algo, y los invito a dar lectura a uno de los últimos también artículos que compartía el Cato Institute, ¿no? Sobre el tema de cómo el marxismo suele ser, ¿no? Una cultura que penetra las sociedades más fáciles que otras teorías, ¿no? Y entonces cómo se le da preponderancia a ciertas ideas sobre otras, ¿no? Cómo entonces juzgamos la participación o el accionar de una serie de países de Occidente, pero no decimos nada de otros que nos están invadiendo y que precisamente han sido cómplices de la tragedia venezolana. Y de esto y otras cosas también tenemos que hablar, porque
Yo siempre he sostenido que nosotros tenemos que ponerle nombre y apellido a esta catástrofe. Así es. Y es que sin duda esto ha sido consecuencia de una correcta implementación, porque si uno al final lee El Capital de Marx, se dará cuenta que precisamente esa sociedad sin un orden supremo, ¿no? La sociedad, el hombre en su estado natural, lo que también planteaba Jean-Jacques Rousseau, pues entonces ahí empezaremos a comprender muchas imágenes que hoy estamos viendo los venezolanos. Y sí, esto es desembocado precisamente por un sistema que se apalancó en el socialismo, y como todo sistema socialista, aquí está el fracaso nuevamente. Así es, tú mencionabas algo muy importante, Fabio, con respecto a la invasión, ¿no? Hay una invasión silenciosa de la cual nadie habla, que comenzó hace más de 20 años, pero que se ha visto con mucha más fuerza en estos 20 años. No hablo solamente de los cubanos, que han tomado el control de este país como les ha dado la gana y con con todo el permiso de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, sino también la invasión de grupos irregulares, del narcotráfico, de las mafias y ahora de los rusos. Y es muy curioso porque uno va escuchando comentarios, y uno va escuchando una serie de reflexiones alrededor de lo que eventualmente es una acción externa que al menos nosotros en 20 hemos dicho y nos hemos basado en el artículo 187.11 en función de la ética de la urgencia. Mucha gente ha criticado esto y obviamente respetamos esas críticas, pero no dicen nada de la presencia de estos factores que sí representan realmente elementos de desestabilización para toda una región e incluso para el hemisferio occidental. Y un poco también con lo que tú decías, Fabio, con respecto a las ideas marxistas, estas ideas de oprobio, de miseria, que han arruinado históricamente a las sociedades. Pues allí tenemos, sí, se destruye el tejido social, se destruye la capacidad de aspiración, la capacidad de soñar, de tener un proyecto propio de vida, pero además se desmontan políticas públicas para el servicio de los ciudadanos y se sustituyen por políticas de precisamente dominación y de control y de dependencia. Y bueno, los recientes apagones son una mezcla exacta de eso. Por un lado de corrupción, por un lado de descuido, pero por otro lado obedece a que la oscuridad es lo que ellos requieren y lo que necesitan para poder de alguna manera terminar de controlar a los ciudadanos. Y la verdad es que el drama social continúa, es decir, estamos viendo las muertes, estamos viendo la tasa de mortalidad materna, por ejemplo, en Venezuela ya es de 130.7 por cada 100.000 nacidos vivos, o sea, para tener una idea de lo que estamos viviendo. Más de 5.000 casos de sarampión, 73 muertes por esa enfermedad, la cifra más alta en todas las Américas. Es decir, estamos frente a la urgencia, estamos frente a la ética y sí, es una nueva forma, es una política de exterminio, es una manera de decir, si tú no piensas como yo, o te vas o te mato. Y así ha funcionado y eso no es nuevo en la historia de la humanidad, pero en el caso venezolano sí. Y precisamente para hablar pues de estas cosas, hoy nos acompaña en el estudio un invitado muy especial que además me honra tenerlo acá como invitado, un gran amigo, pero también amigo de la causa y de la libertad. Y no es otro que Daniel Barnaghi, doctor en ciencia política, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar y además coordinador fundador de la carrera de Economía. Y miembro de esta familia de Radio Caracas Radio. Así que para mí es un gusto estar con ustedes, por supuesto, amigos muy queridos, pero también en mi casa, que es Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Tal como decía Pedro, un lujo contar con tu presencia. Y a mí me gustaría comenzar, Daniel, uno de tus últimos tweets estos días fue, y cito, ¿no? Hay quienes se debaten entre si es o si no es un tema de opciones sobre la mesa, o si se trata de solicitar algo que nadie ofrece. Espero se enteren de los bebés abandonados en la calle o padres desesperados por no poder pagarle las medicinas a sus hijos enfermos. Este tuit, Daniel, que refleja una realidad que los venezolanos estamos evidenciando, pero que también se va a la escena política, ¿no? Entre ese debate de esas dos visiones, por decirlo, y la ética de la urgencia que mencionaba Pedro, ¿cuál es tu lectura precisamente ante estas dos cosmovisiones que se están planteando en el país hoy? Sí, bueno, fíjate, la verdad que ya que hoy soy el entrevistado y no el entrevistador, entonces me voy a dar algunas licencias, como por ejemplo decir de que si bien hay reflexiones, hay pensamientos, hay estudio, también hay sentimientos involucrados. Debo confesar que a mí la noticia de la bebé abandonada en el bosque me quebró. ¿Okay? Esa era una bebé que acababa de nacer, tenía todavía la placenta en piel. Obviamente esa es una
¿qué puede sentir una madre que toma esa decisión? Uno siempre tiene la alternativa de pensar que, bueno, perfecto, una madre es naturalizada, cayó en estado, tuvo a su bebé, no lo quiso mantener. Yo no creo en eso, no porque eso no sea posible, sino porque es poco probable. Lo que yo interpreté de ese momento, de esa noticia, es que la desesperación está alcanzando unos niveles que probablemente no se habían visto de esa manera nunca en el país. O sea, siempre había habido en Venezuela segundas, terceras, cuartas alternativas. Incluso dejar a los bebés en un centro de adopción, dejar a los bebés en una iglesia, a cuidado de algún otro familiar que quisiera criar hijos. Pero en este caso, esta bebé se puso dentro de un bolso visible para que alguien viera el bolso en la calle y tomara el bolso. O sea, eso habla ya de un nivel de desesperación horrendo. Y ese mismo día, pues, también había salido un video de un esposo que había perdido trágicamente a su esposa. Otra vez por el mismo tema, ¿no? El tema de que, o sea, no solo se trata de la falta de servicio eléctrico, de la falta de agua, sino de lo que venimos denunciando ya hace años, la falta de medicamentos, de insumos médicos, pero también agrego la falta de nutrientes, la falta de alimentos, de una dieta siquiera mínimamente balanceada para los venezolanos. Nosotros en Venezuela siempre hemos tenido como un norte la capacidad que tiene el venezolano de estudiar y de trabajar. Y además así lo hemos demostrado en la diáspora. Pero una parte de eso tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el venezolano de alimentarse, que incluso en los estratos más bajos, hasta hace no muchos años, había alguna suerte de balanceo entre dietas proteicas, de carbohidratos, de vegetales. Ya todo eso desapareció. Entonces, claro, ese día de esa noticia y ese tweet, yo me sentía, pues, primero, bueno, absolutamente devastado, entristecido por lo que reflejaban todas estas noticias que comento, pero también porque mucho de lo que es la diatriba y el discurso político es si es o no invocable un artículo que está en la Constitución, si quieren o no de afuera ayudar o no quieren ayudar. Entonces, bueno, definitivamente hay un discurso en lo político, pero hay una realidad en lo social, y esa realidad en lo social pues nos está llevando por delante a todos. Entonces, un poco eso es lo que quería reflejar ese tuit. Es eso que dicen, que los tiempos de la política son distintos a los tiempos de la gente, ¿no? Y pareciera que el país se debate en, como dices tú, en, digamos, discusiones que a veces pueden ser muy estériles en torno a algo que parece ser inevitable. Es decir, es un régimen criminal. Sabemos que lo único que los hace ceder, como lo hemos visto incluso a través de las sanciones y las medidas que han tomado en su contra, es la fuerza, es la presión diplomática, es la fuerza de cualquier tipo, y todos sabemos que, entre otras cosas, la opción de la fuerza es la que terminará por, digamos, lograr el quiebre, ¿no? Ahora bien, la gente hoy se pregunta y se sigue preguntando hacia dónde ir, y ahí es donde la dirección política tiene que ser lo suficientemente clara de decirles que sí, no hay camino fácil, pero es un camino duro, es un camino difícil, y ya no estamos para errores, no estamos para cheques en blanco. Yo lo decía hoy, cuando se critica, cuando incluso se incentiva el debate sobre las soluciones, no se trata de decir que estamos atacando al presidente encargado Juan Guaidó, o se trata de decir que queremos que lo haga mal. Todo lo contrario, queremos que triunfe la ruta de la libertad, la ruta del coraje, porque además es la única que nos queda, y estamos hablando de que cada minuto que pasa hay gente que está prácticamente muriendo, Daniel. Entonces, frente a eso, porque la gente sigue buscando respuestas y hay mucha confusión frente a qué escuchar o a quién seguir, porque la verdad es esa. Sí, bueno, fíjate que tú tocas un punto que para mí me estás dando una oportunidad de oro que no voy a desaprovechar, que es que yo voy a dejar un poco de lado, con tu permiso, el tema de las personas, y me voy a ir hacia el tema de las instituciones. Entonces, fíjate, en el caso particular de lo que estamos hablando, obviamente toda persona que tenga un entendimiento, una sensibilidad y un sentido de lo que está pasando, no va a restarle confianza ni va a restarle apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, que
que por un vacío en las elecciones del año pasado se convierte desde el 10 de enero en presidente interino del país. Esa persona con el nombre y apellido que todos conocemos me importa mucho más en cuanto a lo que significa institucionalmente que lo que significa como ser humano o como persona. Yo creo mucho más en las instituciones que en las personas en líneas generales, ¿no? Entonces, de esta manera, por supuesto que creo que todo el país ha apoyado a las instituciones o a la institución que permanece como la única institución democrática e independiente en pie, que es la Asamblea Nacional, y por tanto quienes ocupa o la persona que ocupa su más alto cargo en esa institución tiene toda la confianza, tiene todo el apoyo y todo el mundo desea que salga muy bien parada tanto esa institución como la reconstrucción o la construcción de unas nuevas instituciones democráticas, que es un poco más mi línea. Mi línea no es la reconstrucción, sino la neoinstitucionalización. En ese sentido, yo lo que sí quiero, digamos, complementar es que naturalmente nadie en su sano juicio va a subestimar la inteligencia y la capacidad de quien preside ahorita dos poderes públicos. Claro. Si esa presidencia de estos poderes públicos tiene o no el poder que nosotros quisiéramos es otra discusión. Pero obviamente, desde el punto de vista institucional y con la jurisprudencia que existe en Venezuela, él ocupa hasta el 31 de diciembre como presidente de la Asamblea Nacional y la otra como presidente interino o hasta esa fecha, o si hay una reelección pues se postergará ese. Entonces, para intentar cerrar lo que es tu pregunta, yo creo que aquí hay que seguir a las instituciones en mayor medida que a las personas. Las personas tienen más falencias, tienen más errores, son más susceptibles a la crítica que las que presiden las instituciones, que no es que no sean criticables, claro que son criticables, pero la perspectiva de uno como venezolano es distinta, y nosotros desafortunadamente como sociedad hemos perdido un poco la noción de lo que significan las instituciones democráticas. Así es. Yo creo que la construcción de la nueva cultura política de Venezuela pasa por la reconsideración hacia esos poderes públicos que tenemos que construirlos muy pronto desde cero. Y tú hacías algo bastante interesante, Daniel. Nosotros el sábado teníamos un encuentro con la diáspora en Toronto vía Skype, y una de las asistentes es funcionaria pública dentro del gobierno canadiense, y ella decía lo importante que era la separación entre el servidor público, ¿verdad?, y el político. Y con esto también me refiero al tema de las instituciones y en son de crítica, porque la crítica tiene que ser positiva. Yo me siento como ciudadano venezolano en la obligación de decir que cuando Juan Guaidó habla en nombre del Frente Amplio no me representa, porque yo no milito en el Frente Amplio. De acuerdo. Y en el Frente Amplio no estamos congregados muchísimos venezolanos. Él tiene que hablar como presidente interino de Venezuela a los ciudadanos venezolanos. Fíjate, totalmente de acuerdo, y disculpa el atropello, la interrupción que te hago. Ese es mi punto. Mi punto es que así como nosotros estamos entendiendo la importancia de las instituciones, los protagonistas también la tienen que entender. Así es. Este no es un momento de buscar apoyo de naturaleza, vamos a llamarlo así, electoral, o con frentes o grupos que tienen un sustrato electoral en su fundación, como es el caso del Frente Amplio, como es el caso, digamos, de la Mesa de la Unidad Democrática, etcétera. No es el momento de hacer las críticas de si sirvió, si no sirvió, no es el punto. Pero lo que sí es el punto es que lo que yo estoy diciendo de cara a cómo creo yo que los venezolanos debemos ver a las personas se deben ver a sí mismas. Esta persona de quien nosotros estamos hablando, aunque pertenece a un partido político que toma decisiones de agrupación, en este momento su rol fundamental, preponderante, no es el de militante de un partido político, es el de presidente de dos instituciones públicas, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de manera interina. Eso se tiene que asumir. Yo estoy seguro que él dentro de él lo asume, lo entiende, porque yo no solo no lo subestimo. O sea, yo creo que eso simplemente, entender eso de repente
de que tú eres cabeza de los dos poderes, de tres más importantes en una república, pues no es poca cosa. Así es, y de hecho eso tiene que ver mucho con la idea de legitimidad y representatividad de los venezolanos. Exacto. Tenemos que ir a una pausa y al regreso vamos a continuar con esta discusión que se torna muy interesante respecto a estos días que vive Venezuela tan apasionantes. Vamos a una pausa y regresamos con más de Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El que calla otorga. Si quieres cambiar tu ciudad, tu país, escuchamos tu propuesta. Habla Caracas. Este sábado, a las 2 de la tarde, con el diputado Tomás Guanita, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso en Contigo. Hoy en el estudio nos acompaña Daniel Barnaghi, además hoy me acompaña en la conducción Fabio Valentini. Y también tenemos ya nuestro próximo invitado en línea vía Skype. Nos acompaña Orlando Avendaño, otro gran amigo también, no solamente periodista, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, también con estudios de Historia de Venezuela con la Fundación Rómulo Betancourt y autor del libro Días de Sumisión, que nos ayuda a entender bastante de cómo es que llegamos hasta donde llegamos y cómo subestimamos precisamente a los cubanos que hoy invaden nuestro territorio de manera descarada y despiadada. Muy buenas tardes, Orlando. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro. Un gusto, un honor. Saludos a Fabio y un abrazo también al profesor Daniel. Igualmente, Orlando, un gran saludo. Gusto en saludarte, Orlando, y agradeciendo tu tiempo hoy por acompañarnos acá. Orlando es autor de un reciente artículo de opinión para Pan Am Post, ¿no? Titulado Factores del gobierno de Guaidó se oponen y obstaculizan intervención en Venezuela. Y esto un poco ligado al debate que estábamos manteniendo en el primer bloque, ¿no? Y a nosotros nos gustaría que nos hablaras un poco, Orlando, de un mapa. Si hoy nosotros pudiéramos hacer un mapa de actores en Venezuela, ¿verdad? De ciertos actores institucionales, ahí precisamente nosotros encontraríamos que sí, hay un actor, el régimen, la tiranía. Después se puede decir que hay un actor que, si bien no es el régimen, forma parte de un status quo que se ha venido concentrando en Venezuela, ¿no? Algunos le llaman oposición oficial. Correcto. Y después, digamos que sí, por la calle del medio hay que decirlo, otro actor en el cual muchos acá nos sentimos representados y formamos parte, que por la calle del medio no le quiere dar tregua a la impunidad, ¿no? Y precisamente a generar no solo un quiebre de la tiranía, sino un quiebre institucional histórico. Entonces, bajo este mapa, ¿no? Y lo muy destacado que es este artículo, nos gustaría que nos comentaras tanto la información recibida por Pan Am Post como las propias alertas que tú como venezolano en el exilio puedes interpretar sobre esta información. Claro. Bueno, como lo dices, son varios actores los que forman parte de la fórmula y hay que entender lo que significaría en este contexto una eventual intervención. La intervención abre la puerta para de una vez ponerle punto final a esto, y es por ello que vamos a ver el mayor esfuerzo de todos y cada uno de los actores que confluyen en este mapa. Nuevamente, el mayor esfuerzo por parte de quienes quieren acabar con esto y el mayor esfuerzo por parte de quienes no. Hay mucho dinero y muchos intereses que forman parte. Yo no me atrevería a decir que, por ejemplo, la nota precisamente obedece a eso, pero sí lo hay. Entonces, por eso es que hay que entender que es difícil el proceso, es una ruta complicada y está llena de obstáculos. Con respecto a la nota, bueno, ahí se volvió viral precisamente en parte por la información que se reduce a dos actores
importantes porque están en Estados Unidos, y es por eso que juegan un papel fundamental, que son nuestro embajador en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, y nuestro embajador en Washington, Carlos Beck. Bueno, yo tuve en ese momento la discusión, comentaron el hecho de que yo respaldaba la información con fuentes anónimas. Evidentemente fue la única opción que tuve para poder publicar la nota, pero hay esfuerzos no solamente, y ahí olvidé mencionar a otros actores que también forman parte. Por ejemplo, está el embajador en España, Antonio Ecarre, quien lo ha dicho públicamente, ha sido muy claro al desestimar la alternativa de una opción militar. Hay actores en Latinoamérica que también juegan un papel en contra de eso. Bueno, está Humberto Calderón Berti, nuestro embajador en Bogotá, que también lo ha dicho públicamente. No es algo es decir, la nota tampoco reveló algo de lo que ninguno teníamos la menor idea. Así es, Orlando. Y un poco partiendo de esto, por ejemplo, aquí tengo un tuit que mencionaba el senador Marcos Rubio, ¿no? Una de sus tantas, digamos, de sus tantos comentarios, donde decía, por ejemplo, que el apoyo de los socios estadounidenses e internacionales al presidente Guaidó se basa en la Constitución de Venezuela y el Estado de Derecho, y que el régimen además intentará dividir a esa oposición a través de negociaciones falsas y momentos simbólicos. Estamos obviamente frente a momentos en los cuales uno se pregunta realmente cuál es el compromiso para salir de esto, pero además entendiendo el contexto que vive hoy Venezuela. Es decir, es un contexto prácticamente de guerra, es decir, de destrucción, de desesperación, y en el cual pareciera que ya pedir la paciencia no es una opción frente al drama de perder la vida o el riesgo de perder la vida. También, bueno, vimos unos tweets de la periodista Alexandra Velandia, donde también pues planteaba o hablaba acerca de una eventual reunión que se dio en el Caribe, en la cual se habían discutido sobre temas electorales. Luego se dio una aclaratoria que esto había sido una reunión del grupo de Boston que se había dado en Santo Domingo en función precisamente de explorar escenarios electorales y de posibles condiciones para un proceso electoral. Se entiende que, desde luego, quien es demócrata opte siempre por las vías democráticas y por las vías para solucionar esto de la manera, digamos, menos costosa. Pero ¿qué tanto más se puede insistir en esto cuando vemos que al final el régimen está dispuesto prácticamente a matar a los venezolanos por quedarse en el poder? Sí, Pedro, lo has dicho, la decisión del régimen ha sido clara, y no solo del régimen, y esto es importante mencionarlo, sino de quienes lo acompañan. Porque la hoja de ruta de Guaidó, a partir del momento en el que se juramentó, se ha esbozado en torno a la idea del quiebre militar, de forzar necesariamente que haya una ruptura que derive en un cambio de sistema. Llegamos a un punto, sobre todo luego del 23 de febrero del año pasado, de este año, perdón, pienso yo, que debería apartar completamente esa posibilidad y ratifica el hecho de que primero yo creo que es un poco irresponsable, ya se vuelve irresponsable a esta altura seguir esperando por este Deus Ex Machina, esta especie de ente que no sabemos, o sea, no tenemos la certeza de que pudiera ser efectivo y pudiera jugar a nuestro favor, y además que no, Pedro, es decir, luego del 23 de febrero estos tipos se convirtieron en cómplices del mayor crimen de lesa humanidad que el régimen había cometido hasta el momento. Es decir, seguir apostando por esa alternativa es nuevamente quitarnos la autoría o el tutelaje de esta agenda, dejarlo a unos tipos de los que sabemos muy bien cuáles son sus intenciones, y además es pretender que unos tipos que sean que son cómplices pero brutales de estos criminales formen parte eventualmente de un proceso de transición. Eso sonaba muy bien cuando podías evitar ciertos costos, cuando podías sí, de alguna manera acortar el tiempo de espera, pero luego se nos está entrecortando la comunicación. ¿Ya? ¿Está allí o no está? ¿Estás, Orlando? ¿Sí? ¿No? ¿Lo escuchamos? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, lo que venía diciendo es que es decir, se vuelve irresponsable por un lado y además inmoral también por otro seguir apostando a que los militares jueguen un papel fundamental. Eso es apartarnos del tutelaje
de la agenda precisamente es, como yo he dicho, es dejar la pelota en el campo del contrario y esperar que se meta en un autogol. Eso no sabemos si va a terminar bien, pero nuevamente cuando nosotros podemos capitanear este proceso y seguimos insistiendo en que sean ellos los que marquen la agenda, es decir, creo que ahí estamos fallando en ese sentido, o al menos venía fallando la estrategia de Juan Guaidó, que era captar a los militares. Esa alternativa era excelente hasta cierto punto, debía tener una cuota, debía manejarse en intervalos de tiempo. Yo quería complementar lo que está diciendo Orlando, porque además de que coincido completamente con él, creo que hay algunas luces que valdría la pena arrojar sobre el tema militar. De alguna manera, la imagen que muchos políticos tienen en su cabeza del estamento militar es que es un estamento monolítico y que toma decisiones de orden ético. Ético no en el sentido de lo bueno, sino también de lo malo. Es decir, que hay una decisión explícita para acompañar al régimen hasta el final. Bueno, la verdad que eso es un paradigma que tiene más que ver con lo que fue el sector militar en la Cuarta República que en la Quinta, por llamarlo de alguna manera, aunque ese término historicista es incorrecto. Pero ¿a qué me refiero? Desde el mismo momento en que se produce el paro petrolero, muy a principios del gobierno del expresidente fallecido Hugo Chávez, Hugo Chávez decide hacer una purga en el estamento militar. Pero esa purga no es solamente desde el punto de vista personal individual, sino también psicológica, pero sobre todo tecnológica. Nosotros estábamos en la guerra de cuarta generación, de la cual la infiltración de la tecnología en el estamento militar llega, por supuesto, a toda la telefonía celular, a los teléfonos fijos, a los teléfonos de los familiares, de las relaciones, a las redes sociales, a las distintas cuentas, que de alguna manera pudieran hacer perder un poco la perspectiva de que, como no, los altos mandos o una parte de los altos mandos puede haber tomado una decisión de ética, digamos, perversa, es decir, de acompañar a un régimen y no a la población. Pero en realidad no es tan fácil y eso se ha visto en los últimos años en la cantidad de militares que han entregado o su vida o su libertad cuando han intentado tomar algún tipo de acción o pronunciamiento. Bástese con un pronunciamiento en contra del sistema que yo llamo decadente. ¿Por qué esto me parece importante? Porque no creo que el abordaje de análisis del sector militar que existía en Venezuela durante, digamos, los años 60, 70 y 80 aplique para las 20 generaciones que fueron graduadas en socialismo, que además, obviamente, con todas las técnicas psicológicas que conocemos, no solo el G2, sino de lo que la G2 aprendió de la Stasi y de la KGB, que siguen siendo en este momento, y lo estamos viendo cada vez más con la presencia rusa en Venezuela, son no solo los ideólogos o quienes apoyan desde el punto de vista conceptual lo que se mal llama la revolución, sino quienes aportan los elementos tecnológicos y psicológicos para lograr que esa fuerza militar que parece muy cohesionada en realidad es como un desierto en una botella que parece muy apretada, pero es pura arena, donde la capacidad Exacto. que pudiera tener un grupo de actores o digamos, unas subfuerzas con respecto al todo es nula, porque están completamente subsumidos a esa prisión tecnológica y psicológica que se hizo de manera muy inteligente en los últimos 20 años. Y eso que tú comentas, Daniel, es bastante interesante porque precisamente entonces se sigue analizando esto primero como una crisis o una situación y no como un conflicto, y se sigue buscando parámetros para compararlos como si esto fuera muy convencional. Bien. Y precisamente no es convencional y no hay puntos medios en ese aspecto. Y yo, antes de cerrar este bloque, que ya nos tenemos que ir a pausas comerciales, quiero precisamente recalcar algo que decía el encargado, ¿no?, para los asuntos sobre el genocidio de las Naciones Unidas, ¿no? Y él decía, el genocidio es un proceso en donde, por ejemplo, el Holocausto no comenzó con las cámaras de gas, sino con los discursos de odio. Entonces, ¿cuántas muertes más tenemos que esperar nosotros para precisamente darnos a entender
que lo que estamos viviendo los venezolanos es un estado criminal no convencional que requiere precisamente de soluciones no convencionales, dejando a un lado cualquier tipo de orgullos personales. Por supuesto, pero que tiene el apoyo de sistemas autoritarios y totalitarios que además dominan una buena parte de lo que ocurre en las Naciones Unidas. Ese vocero es un vocero bastante independiente, pero el resto de la política de las Naciones Unidas quizás no tanto. Absolutamente. Y bueno, nos vamos a un corte comercial, agradecidos con Orlando desde Medellín por acompañarnos y nos vemos a la próxima. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Les habla Rafael del Rosario. ¿Qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir a los venezolanos? Hoy con un sueldo mínimo no podemos acceder a los alimentos y productos básicos. Una economía destrozada hace sufrir a millones de hogares en todo el país. Para que Venezuela sea próspera, necesitamos de ti. Haz valer tus derechos. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bien, estamos de regreso en Contigo, hoy junto a Fabio Valentín en la conducción del programa y tenemos como invitados a Daniel Barnaghi y a Orlando Avendaño. Y bueno, estábamos hablando en la parte anterior, pues de lo que ha sido, digamos, actuaciones, actores, intereses que han confundido mucho más a la opinión pública de los ciudadanos frente a cómo abordar la crisis venezolana, que ya no es una crisis, es un conflicto y que cada vez se hace más compleja de resolver, y mientras no haya determinación y no haya señales claras por parte de la dirigencia, pues será muy difícil que esa solución llegue pronto, y esa es una realidad. Ahora bien, hemos visto además recientemente declaraciones en las cuales por ejemplo, veíamos las declaraciones del diputado Gilbert Caro cuando decía que, no quiere que lo libere Estados Unidos y que le quiten el protagonismo, por ejemplo, ¿no? Y que, entre otras cosas, la solución de la crisis venezolana pasa por los propios venezolanos, ¿no? Pero realmente pedir ayuda, solicitar ayuda, entender que enfrentamos a un régimen criminal, que no podemos solos y que aprovechando que aunque no podemos solos, no estamos solos porque Occidente nos acompaña, realmente ceder o pedir ayuda significa ceder el liderazgo interno de la clase política. Significa realmente el hecho de decir vengan y ayúdenme porque no puedo solo, significa dejar en manos de otros la solución, o más bien significará abrir el camino para que el liderazgo venezolano tome las riendas de su rumbo y precisamente a través de su liberación pueda avanzar hacia una reinstitucionalización, aprovechando un poco lo que hablábamos, Daniel. Sí, bueno, fíjate, yo creo que esto es un análisis que se tiene que hacer en múltiples estratos, no en uno solo. El estrato, digamos, del análisis de los líderes políticos dentro de Venezuela es un estrato de análisis, pero también lo es cómo es la relación de Venezuela dentro de este juego geopolítico. Entonces vamos con lo primero. Obviamente hay líderes, y eso quedó claramente visto la semana pasada, que no quieren ningún tipo de ayuda. Tampoco la quisieron para el ingreso de la ayuda humanitaria, y eso hay que reconocerlo. También hubo actores de las personas que antes se llamaban oposición, porque yo pienso que si hay un presidente interino que pertenece a un partido que se opone al PSV, entonces, bueno, ese es el gobierno. Pero bueno, todos me entienden. Yo sí creo que la mayor parte del liderazgo político venezolano dentro de sí,
quizás aunque no lo confiese porque políticamente no suene muy correcto, sí sabe que necesitamos una ayuda internacional, de una coalición internacional, pero que sea algún tipo de ayuda que obviamente no se lleve a una parte importante de la población en el medio, sino que sea otra vez vuelvo con el concepto de la guerra de cuarta generación, que sea una ayuda más bien de extracción puntual y quirúrgica de aquellos factores del gobierno que son los que habría que retirar para poder iniciar una nueva vida democrática en el país. Y quiero hacer con esto alusión a los juicios por lesa humanidad que tienen que vivir esas personas, muchas de las cuales hoy están en los más altos cargos del gobierno por parte del sistema decadente. Entonces, pero por otro lado, el otro estrato de análisis, que es cuál es la relación hoy en día entre Estados Unidos y sus aliados y Rusia y sus aliados. Estados Unidos es una democracia. La democracia es un sistema muy complejo porque para tener cualquier tipo de actuación, inclusive una ayuda humanitaria o una intervención humanitaria, como se me lo quiere llamar, tiene que tener un grado de consenso muy grande dentro de los electores. Y eso no es lo que está ocurriendo en este momento. Por el otro lado, el otro bloque, que es el de Rusia y sus aliados, no son democracias, son sistemas autoritarios o totalitarios. En el caso de los sistemas autoritarios y totalitarios, el concepto de las elecciones es un concepto que tiene mucho menor importancia. Entonces, en ese caso, la toma de decisiones de participar en otras latitudes es una decisión unipersonal, que es la de o el líder o el tirano, como ustedes lo quieran ver, depende del autor que estemos trabajando. Entonces, para Estados Unidos y sus aliados, lograr una participación de ayuda tiene una complejidad muchísimo mayor que, por ejemplo, para Rusia y sus aliados, donde la decisión es de una persona por cada uno de los países. Y punto. Y además, en el caso de Rusia y del presidente ruso, la decisión está muy clara. Va a apoyar irrestrictamente al señor Maduro y al sistema que le encabeza. Sí, sí. Y eso se denota también con esa provocación, ¿no? El arribo de esa delegación militar rusa, que de haber entrado en Venezuela por términos constitucionales debió aprobarse a través de la aplicación en la Asamblea Nacional del artículo 187.11. Y ahí precisamente, Orlando, nos gustaría también un poco conocer tu apreciación, porque se ha enfrentado bajo dos narrativas, la negativa, ¿no?, de que desde la Asamblea Nacional se cumpla con la responsabilidad de aprobar el artículo 187.11. Una de ellas, primero, es que esto tiene que ser una decisión de los venezolanos, que el venezolano es el soberano y que nosotros, precisamente tenemos que esperar a que sean nuestros aliados, en este caso, principalmente las fuerzas de Occidente, quienes se manifiesten más abiertamente sobre esto. Y ahí lo uno un poco con lo que decía Daniel, y me parece que también esa narrativa es algo incoherente, porque si el soberano en este caso es el venezolano, quien está luchando por su futuro y su liberación, precisamente nosotros aprobar como venezolanos, dejar esta opción tangible, legal, desde el Parlamento, para minimizar los costos que pueden tener algunos países a lo interno, como es el caso de las plenas democracias, donde esto se lleva a consulta principalmente en el Parlamento. Entonces, ¿cómo esta negativa que enfrenta estas dos narrativas se conjuga para precisamente volver a obstaculizar el tema del 187 y esto complementarlo con lo que tú antes nos comentabas, Orlando, ¿no? Una negativa generalizada, quizás por el hecho de que esta no sea una opción que se ponga sobre el tapete, porque no solo generaría un quiebre en la tiranía, sino que también comprometería muchos intereses de muchísimos actores, ¿no?, ligados bien o mal al régimen. Sí, eso que dice el profesor, que dice Daniel, es muy importante. No obstante, no quiere decir que no haya episodios en los que Estados Unidos haya tomado decisiones de forma unilateral o incluso unipersonal, dependiendo de cuán grande sea la amenaza o la urgencia. Ahí, precisamente, con respecto a eso es que entra el artículo 187. Estados Unidos es claro y ha sido claro, los emisarios, estos halcones que se han dispuesto o que ha dispuesto Estados Unidos para tratar la crisis venezolana, han sido claros en que se trata de un tema de seguridad nacional.
En ese sentido, para Estados Unidos, para Donald Trump, es urgente, sobre todo tomando en cuenta el contexto interno, doméstico, es urgente reducir costos en el caso de tomar cualquier decisión. Y la única forma de reducir los costos drásticamente es coordinando cualquier tipo de decisión con el gobierno de Juan Guaidó. Una vez que, y como ustedes lo vienen diciendo, precisamente dejar que Estados Unidos juegue un papel fundamental no significa ceder el tutelaje de este proceso, en lo absoluto. Es muy mezquino pensar eso además, porque nuevamente, que hubieran pensado los europeos durante el primer siglo si hubiesen tenido esa idea, o durante la mitad del siglo pasado, o que hubieran pensado en Kosovo, en Bosnia, o que hubieran pensado los cubanos y la ayuda, en fin. Es decir, es un poco mezquino suponer que la cooperación y la solidaridad internacional no es necesaria, además nos resta a nosotros cualquier tipo de protagonismo. Pero independientemente de eso, es verdad, el tutelaje, es decir, la ruta acá la debe marcar el gobierno de Juan Guaidó, y en ello se marca el artículo 187. La comunidad internacional, o al menos en la región, ha sido muy claro en su respaldo total, su respaldo entero, pleno al gobierno de Juan Guaidó y a Juan Guaidó. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo muy claramente en una declaración pública que él respaldaba 100% la ruta de Juan Guaidó. Activar el 187 a propósito de esta necesidad de que Estados Unidos se coordine con Venezuela es fundamental, precisamente porque genera un debate en la comunidad internacional muy profundo, muy importante, muy amplio. Además, desmonta completamente premisas, ideas y principios que pudieran obstaculizar cualquier intento de apoyo foráneo para asistir a los venezolanos. Así es. De hecho, Orlando, allí perdón que te interrumpa, porque de hecho eso que tú dices es muy cierto, en el sentido que mucha gente piensa que aprobar el artículo 187 por parte de la Asamblea significa al día siguiente cualquier tipo de acción, y eso nunca se ha afirmado de eso. Lo que sí es que manda una señal contundente de no solamente poder, sino también de una petición de respaldo y que incluso le da una posición de fuerza a esa coalición internacional que ha decidido respaldar la causa democrática de los venezolanos. Completamente. Elevaríamos el debate, cambiaría completamente la tónica, el sentido del debate, ya estaríamos hablando en los términos que necesitamos hablar y demostraría bien con cuánto respaldo contábamos. A partir de ahí podemos esbozar otras estrategias, pero es fundamental llevar esta discusión porque, es decir, ya estamos viendo cuál es el papel que están asumiendo ciertos actores del gobierno de Juan Guaidó en el exterior. Es decir, coordinar las acciones va a ser muy difícil, incluso para Juan Guaidó propiamente. Por eso es que yo veo la urgencia de llevar esto al debate y desmontar algunas ideas, como por ejemplo el tema de la autodeterminación de los pueblos. Quedaría afuera de esta discusión y nuevamente le daríamos el debate y veríamos con cuánto apoyo contamos. Así es. Y Orlando, ya para cerrar, yo no quería dejar de escuchar tu reflexión en 30 segundos porque no nos queda mucho más tiempo, pero hemos escuchado, por ejemplo, digamos, hay una ruta clara que pasa por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Eso todos lo sabemos. Ahora bien, pareciera que algunos insisten en invertir la fórmula, ¿no? Y nos han querido hacer ver que son posibles elecciones para cesar la usurpación. Una especie de cambio en la señal, ¿no? Y hoy escuchábamos, por ejemplo, al señor Henry Falcón decir, entre otras cosas, que le gustaría unas elecciones en las cuales Nicolás Maduro sea candidato y en la cual se le respeten sus derechos políticos, cuando todos sabemos que ese señor se ha dedicado pues a violar constantemente los derechos humanos de los venezolanos e incluso fundamentalmente el derecho a la vida, ¿no? Pero hemos escuchado cosas como esas, es decir, que hay que aceptar la vía electoral con Nicolás Maduro incluso como candidato porque esa sería una vía para cesar la usurpación. ¿Qué tan contradictorio puede ser esto con esto que tú estás comentando de cara a la comunidad internacional, que lo que está esperando es una señal contundente como grupo, como coalición occidental, para de una vez por todas cesar la usurpación? Cuando esto se empieza a solear, quiere decir que ya lleva días discutiéndose. No ha sido solamente Henry Falcón, sino han sido factores del gobierno de Juan Guaidó como
el representante Antonio Ecarri en España, quien dijo claramente que las elecciones pudieran ser una alternativa, y el representante, quien funciona como una especie de canciller del gobierno de Juan Guaidó, que es Francisco Sucre, que lo hizo en Italia. Además, el mismo Juan Guaidó, en una entrevista que dio un medio en Italia, dijo que hay tres posibilidades, tres alternativas, tres rutas vigentes para sacar la dictadura de Maduro. La primera que mencionó es la electoral. No profundizó en ella, pero la mencionó. Eso quiere decir que la posibilidad está latente de que se acuda a esa ruta. Eso, evidentemente, si lo conjugas con el grupo de contacto de la Unión Europea, con la postura del Grupo de Lima, se vuelve una amenaza gigante. Es decir, la posibilidad de terminar cediendo ante unas elecciones, cambiando la fórmula, cambiando esta ruta, es muy grande. Ahora, ese costo tan alto, altísimo, ¿estaría dispuesto a asumirlo Juan Guaidó? Ese es el problema. Yo veo a Juan Guaidó con ansias de ser un hombre de historia. Él lo ha demostrado. Además, es un hombre que ha cedido más a la exigencia del ciudadano que a los mismos factores dentro de la oposición. El problema es que tantas, porque nuevamente, cuando hablamos de intervención militar, ya estamos hablando del fin de esto. Ahora, ¿qué tanta presión y qué tantos intereses están conjugando para evitar que Juan Guaidó termine asumiendo su responsabilidad? Así es. Allí, bueno, Orlando, al final de cuentas, así como lo dices tú, para la comunidad internacional será muy difícil aceptar un proceso en el que Nicolás Maduro sea un eventual candidato con unas mínimas condiciones, porque obviamente también sabemos que Nicolás Maduro y los cubanos van a aceptar una elección que no controlen. Por lo tanto, eso pareciera ser una opción improbable, pero está allí latente y algunos juegan a eso. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más, la última parte de Contigo. Gracias. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneta le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Muchísimas gracias, amigos, de vuelta acá en Contigo, hoy bajo la conducción de Pedro Uruchurtu y mi persona Fabio Valentini, con invitados de lujo, Daniel Barnaghi y Orlando Avendaño, quien ya despedimos y se encuentra en la ciudad de Medellín, Colombia. Y a propósito del último que comentaba Orlando, las reflexiones que hacía Pedro, ¿no? Sobre este tema, y yo casualmente esta semana saqué un artículo llamado una señal de auxilio, ¿no? Y es que muchos también, el artículo 187.11, en términos, lo que comentaba Orlando, con que no entra en juego el principio de la autodeterminación de los pueblos, es que precisamente bajo la invocación del principio de responsabilidad de proteger, cuando un Estado no es capaz de proteger a su sociedad, pues ese principio, el artículo 187.11 lo respalda. Es darle el telón, la base para que precisamente las naciones se puedan apegar a ese principio. Y más que ser un hecho de debilidad pedir apoyo, yo creo que es un hecho de responsabilidad, Daniel. Y ahí un poco quería centrarme, porque la otra narrativa que están utilizando para precisamente, digamos, frenar la insistencia que tiene la fracción 16J, que por cierto les comento que no hay luz en estos momentos en el hemiciclo de sesiones de nuestra Asamblea Nacional, y que esto también es un colapso generalizado que acelera aún más el letargo y la frustración de los venezolanos, es el hecho de que entonces son ellos los que llaman a la invasión, como si el 187.11 se interpretara como una invasión. Y ahí yo dejo abierto precisamente qué es una invasión y qué es una intervención. Y me gustaría precisamente que tú nos lo aclararas, no solo a nosotros, sino a toda la audiencia, porque hay una gran diferencia entre ambos términos. Sí, bueno, hay varios puntos que quiero ir tocando ya para cerrar
porque nos están poniendo el letrero, que son la escalera de 3 pasos: la ayuda, la intervención y la invasión. Son 3 conceptos completamente diferentes entre sí. La ayuda tiene como objetivo, la ayuda, digamos, apoyada o acompañada por la mano militar de extranjera, tiene como objetivo lo que fracasó el 23 de febrero, hay que reconocerlo. Eso fue un error fueron muchos errores en conjunto. De actores nacionales e internacionales, hay que decirlo, ¿eh? De actores nacionales sobre todo. Y hay que reconocerlo para poder corregirlo. Luego, el siguiente paso, digamos, la intervención es usualmente muy corta en el tiempo y tiene un objetivo muy preciso y muy focalizado, mientras que una invasión tiene más el componente de permanencia territorial vinculado con su concepto, ¿no? El artículo 187 es un artículo muy importante, pero en el fondo es muy sencillo. Es una lista con las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. No es más, no es menos. El numeral 11, lo único que dice es que esa Asamblea Nacional, bajo ciertas condiciones, y eso es una disposición jurídica que existe en una buena parte de los países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que los países tienen que tener a través de su asamblea o de su congreso la potestad de solicitar algún tipo de ayuda en caso de que ellos por sus propias fuerzas no puedan manejar una determinada situación. Eso es lo único que quiere decir ese numeral, no más. Tratar de darle a eso una connotación de invasión me parece, o de intervención, en cualquiera de los dos casos, me parece que es una lectura que no es muy correcta, no es muy acertada. Luego, también tengo que agregar, desde 1958, en esa democracia tutelada que tuvimos los venezolanos hasta 1998, dominó el pensamiento de izquierda. Así es. Desde 1998 y hasta la fecha, estamos gobernados por un sistema de izquierda. No es lo mismo. Pero desde 1958 hasta el año 2019, básicamente el pensamiento, aunque en la academia las discusiones de la pertinencia en esta época de la derecha y de la izquierda son vistos un poco como conceptos más atávicos, un poco más que están de pasada. Pero lo que yo quiero decir es que en Venezuela está muy instalado el anti-norteamericanismo. Ese anti-norteamericanismo es un chip que tiene una gran cantidad de venezolanos, hacia hayan ido cientos de veces a los Estados Unidos o hayan comprado la mitad de Miami en la época del está barato, dame 2. El anti-norteamericanismo es un pensamiento que es una parte esencial de lo que ocupa el freno de solicitar la ayuda que necesitamos, porque de alguna manera muchos de los grandes dirigentes políticos protagónicos de estos tiempos sienten y piensan que es mejor tener una ayuda de sistemas más cercanos a la izquierda que sistemas más cercanos a la democracia y a la libertad. Así que esto creo que es una oportunidad para que todos los venezolanos nos revisemos de por qué estamos impidiendo las cosas, si es porque no queremos la ayuda o porque no queremos a los norteamericanos. Así es. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Fabio, por acompañarnos. También Orlando. Llegó la hora de despedirnos contigo y al final solos no podemos, y eso es lo que hay que entender. Tenemos que seguir recorriendo el mundo porque la libertad está muy cerca, pero depende de esas fuerzas internas y externas alineadas. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos este jueves en Aquí es la Libertad y el martes que viene María Corina en estudio. Chao, chao. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.